segundo video de la serie vamos a analizar en detalle los mecanismos de captación de energía lumínica y conversión a energía química y energía biológicamente útil. Recordemos que en el video anterior, lo que estuvimos viendo era qué elementos bioquímicos eran necesarios para que ahora funcione todo el sistema. Como así también cuál era el comportamiento de la luz y qué hace en todo este proceso. Entonces, retomando el concepto anterior, a grandes rasgos vimos que en el cloroplasto, en la membrana tilacoide, se van a insertar estos complejos proteicos que van a llevar los pigmentos que van a ser los responsables de convertir la energía lumínica que llega a esa hojita en energía química y en energía biológicamente útil. ¿En forma de qué? De NAD y de ATP. ¿Por qué? Porque luego en el estroma del cloroplasto voy a utilizar esa energía que produje en la membrana de los tilacoides para fijar carbono a través del ciclo de Calvin y de esta forma reducir ese dióxido de carbono inorgánico en una molécula de glucosa orgánica, para lo cual, como buen proceso anabólico, voy a necesitar energía que me aportaron los fotosistemas de los tilacoides. Entonces, ¿qué vendría siendo un fotosistema? Los fotosistemas son complejos multiproteicos que están embebidos en la membrana de los tilacoides dentro de los cloroplastos. Y básicamente va a estar formado por un complejo antena que está constituido por múltiples pigmentos, clorofilas y carotenoides que están unidos de forma no covalente a proteínas transmembrana que se insertan en estos tilacoides. La función de estos complejos antenas es la captura de la energía lumínica. Luego tenemos dentro de estos fotosistemas un centro de reacción. Estos centros de reacción lo que van a hacer es recibir la energía concentrada en forma de electrones y enviarlos rápidamente a un aceptor primario que va a atrapar estos electrones excitados antes de que pierdan su energía. Entonces, ¿cómo funciona un fotosistema? Cuando un fotón impacta sobre un pigmento del complejo antena, lo que ocurre es que le saca un electrón. ¿Qué ocurre? Al impactar ese cuanto de energía en los electrones fácilmente excitables de los pigmentos, estos electrones son enviados a niveles más altos de energía y en términos generales esa energía puede ocurrir muchas cosas. En algunos casos se puede perder en forma de calor, en otros casos pueden volver a su estado inicial y emitirse una radiación en forma de fluorescencia, o en otros casos, como es el que vamos a analizar ahora, esa energía va a ir siendo transferida de pigmento en pigmento a lo largo de todo el complejo antena hasta que alcance el centro de reacción. El centro de reacción siempre está constituido por clorofila C, que es una clorofila altamente especializada. Una vez en el centro de reacción, los electrones son transferidos a un nivel energético más alto que es este aceptor primario de electrones. Entonces, como vimos, este proceso implica una transferencia escalonada de energía que permite canalizar esta energía lumínica en procesos bioquímicos específicos. Como primer paso, observemos cómo están dispuestos los fotosistemas en el tilacoide. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos observando acá es la membrana del tilacoide. Luego, embebida en esta membrana tilacoide, encontramos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1. Este espacio corresponde al lumen tilacoidal, mientras que este espacio por fuera de la membrana tilacoide corresponde a el estroma del cloroplasto. Ahora sí analicemos toda la etapa de captura de energía. ¿Qué cosas vamos a necesitar? Estos fotosistemas que dijimos que formaban complejos multiproteicos con un complejo antena
con pigmentos que están unidos de manera no covalente a otras proteínas, un centro de reacción y un aceptor primario de electrones. Fíjense que tenemos dos fotosistemas, fotosistema 2 y fotosistema 1. Tienen dos grandes diferencias. La primera es la clorofila del centro de reacción. La clorofila del fotosistema 2, su pico de absorción de esta clorofila C es en los 680 nanómetros, mientras que el pico de absorción de la clorofila C, que forma el centro de reacción del fotosistema 1, está en los 700 nanómetros. La segunda gran diferencia es que los fotosistemas se asocian a cadenas de transporte de electrones. En estas cadenas de transporte de electrones, fíjense que en el caso del fotosistema 2, la cadena está completamente embebida en la bicapa lipídica, mientras que en el fotosistema 1, los factores que forman parte de esta cadena de transporte de electrones están parcialmente embebidos en la membrana tilacoide. ¿Qué nos queda ver? La disposición de la ATP sintetasa. Fíjense que nuevamente tenemos una ATPasa de tipo F, cuya subunidad F0 está embebida en la membrana tilacoide, pero su subunidad bioquímicamente activa que va a sintetizar ATP ahora está mirando al estroma del tilacoide. Una diferencia muy importante con la disposición que habíamos visto en las mitocondrias. ¿Cómo va a funcionar este proceso de captación de energía, conversión de energía lumínica en energía química y luego en energía biológicamente útil? Un fotón va a impactar sobre el complejo antena del fotosistema 2. Al impactar sobre las clorofilas, va a sacar un electrón. Pero en todo este proceso lo que vamos a ir movilizando es de a dos electrones. Estos electrones entonces van a ir saltando de pigmento en pigmento dentro de ese complejo antena hasta que llegan al centro de reacción constituidos por clorofila C con su pico de absorción en los 680 nanómetros y van a ser disparados al aceptor primario de electrones de alta energía. Luego, esos electrones entonces van a ser cedidos a la cadena de transporte de electrones, donde van a ir atravesando un proceso de oxidorreducción. Ese proceso de oxidorreducción va a ir liberando energía que va a utilizarse para bombear protones en contra de su gradiente desde el estroma al lumen tilacoidal. Esto va a permitir que se genere un gradiente positivo de protones en este lumen tilacoidal, de forma tal que luego es a través de la ATP sintetasa que va a permitir el bombeo a favor del gradiente de estos protones y la energía de disipación de ese gradiente va a permitir, a partir de ADP más fósforo inorgánico, sintetizar ATP por un proceso quimiosmótico de fosforilación oxidativa, en este caso de fotofosforilación oxidativa, y producir energía biológicamente útil. Ahora bien, nos quedamos en el fotosistema 1 con esos dos electrones que cayeron ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Un segundo fotón va a impactar sobre el complejo antena del fotosistema 1, sacándole nuevamente un electrón. Voy a necesitar dos fotones nuevamente para movilizar dos electrones. Estos electrones van a ir moviéndose y desplazándose, oxidando y reduciendo estas clorofilas, hasta que llegan al centro de reacción del fotosistema 1 P700. Nuevamente son disparados estos dos electrones al centro de reacción y cedidos a la cadena de transporte de electrones que van a ir realizando sus procesos de oxidorreducción. La energía liberada por estos electrones cuando caen de niveles energéticos superiores a inferiores, en este caso es utilizada específicamente para reducir NAD y de esta forma almacenar energía en forma de este cofactor NAD reducido. En este proceso, que se conoce como flujo acíclico de electrones,
Los electrones que salen de la clorofila del fotosistema 1 cuando impacta el fotón son repuestos por los electrones que cayeron de la cadena del transporte del fotosistema 2. El gran problema aparece cuando tenemos que sustituir los electrones que se le sacaron a los pigmentos del fotosistema 2, porque no tengo de dónde sacar electrones para reponerlos. Y acá aparece el agua acomodadora de electrones. ¿Por qué? Porque a través del proceso de fotólisis del agua, un fotón al impactar sobre la molécula la va a romper, liberando electrones, liberando los protones de hidrógeno y liberando el oxígeno que queda como residuo. Estos electrones van a ir a reponer entonces los que se perdieron en el fotosistema 2. Por eso básicamente se conoce como flujo acíclico de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones del fotosistema 1 son repuestos por los que cayeron por la cadena de transporte del fotosistema 2, pero los electrones del fotosistema 2 son repuestos por fotólisis del agua. ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo reponiendo electrones? Porque la energía que se está transformando acá no solo se utilizó para bombear protones en contra del gradiente y hacer que funcione la ATP sintetasa, sino que también estos electrones se pierden porque se utilizan para reducir NAD. Ahora bien, hay otro proceso que se conoce como flujo cíclico de electrones. Y esto es importante porque a partir de la alternancia entre uno u otro proceso, la célula va regulando la cantidad de energía que necesita. Sabemos que no estamos produciendo energía a tontas y a locas, sino que depende de la demanda de la célula. Entonces, a través de activar uno u otro mecanismo cíclico o acíclico, la célula puede regular cuánta energía produce. ¿Por qué? Porque en este flujo cíclico, de nuevo, impactan dos fotones sobre el fotosistema 1, sacando dos electrones. Esos electrones se movilizan a lo largo del complejo antena hasta llegar al centro de reacción P700, porque de vuelta, hagamos foco, estamos utilizando el fotosistema 1. Estos electrones son disparados al aceptor primario de electrones, pero ahora estos electrones se van a volver a la cadena de transporte del fotosistema 2 y van a caer por esta cadena de transporte a niveles energéticos inferiores y van a reponerse a sí mismos en los pigmentos que los perdieron originariamente. La energía resultante de la caída de estos electrones de niveles energéticos superiores a inferiores se va a utilizar para bombear protones en contra de su gradiente desde el estroma a el lumen tilacoidal, formando un gradiente positivo en este lumen tilacoidal que va a ser disipado a través de la ATP sintetasa para producir entonces ATP. Remarcando este flujo cíclico de electrones, participa el fotosistema 1 con la cadena de transporte del fotosistema 2 y únicamente se sintetiza ATP. Entonces, grandes diferencias entre el flujo no cíclico y el flujo cíclico de electrones. En el flujo no cíclico participan tanto el fotosistema 1 como el fotosistema 2. Se produce fotólisis del agua para reponer los electrones perdidos en los pigmentos del fotosistema 2. Los pigmentos del fotosistema 1 reponen sus electrones a partir de los que cayeron de la cadena de electrones del fotosistema 2. Se produce ATP y NAD reducidos y producto de la fotólisis del agua se libera como residuo oxígeno. Y el propósito es generar energía directamente utilizable en forma de ATP y poder reductor en forma de NAD reducido. En el flujo cíclico solo participa el fotosistema 1 y la cadena de transporte del fotosistema 2. La fuente de electrones para reponer los que se pierden cada vez que impacta un fotón en el complejo antena es reciclada. ¿Por qué?
Porque son los mismos electrones. ¿Por qué? Porque son los mismos electrones los que están todo el tiempo yendo y viniendo, reciclándose a sí mismos. En este caso, entonces, solo se produce ATP y permite ajustar la producción de ATP a la necesidad celular. Con esto terminamos con el segundo video. Nos está quedando uno solo, que es el final, en el cual vamos a utilizar este poder reductor en forma de NAT reducido y el ATP para fijar carbono y producir glucosa. Nos estamos viendo.